Asambleísta Marchelli Vázquez. Señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, me voy a remitir en mi intervención a temas que, si bien es cierto han sido tocados y otros no, vale la pena profundizar en ello y dejar sentado el criterio que como asambleísta nacional mantengo. Con relación al artículo 14, dentro de la interpretación en materia penal, creo que se debería agregar que la interpretación en materia penal también debe de darse en función de lo más favorable al reo, siendo este un principio universal del derecho penal. Con relación al artículo 32, tengo una gran preocupación, ya que este artículo trata sobre los casos de exclusión de la antijuridicidad y dice que no existe infracción penal cuando se actúa en cumplimiento de una orden de autoridad competente. Esto me deja bastante preocupada, porque no es posible que el actuar bajo una orden de autoridad competente nos exima de responsabilidad penal. Es decir, no existe responsabilidad penal cuando un mayor de la policía le ordena a un capitán de la policía que lesione o que torture a una persona. Simplemente existiría responsabilidad del mayor de policía, pero no del capitán de policía, porque dice textualmente, como está escrito ahora en el Código, en el artículo 32, que no existe infracción penal cuando se actúe en cumplimiento de una orden de autoridad competente. Creo, señor presidente de la comisión, que se debería especificar claramente esto, ya que lo que debería decir es que no exime de responsabilidad alguna al inferior cuando actúa en función de una orden del superior y en este cumplimiento de la disposición se comete una infracción penal. Con relación al artículo 37, que habla del error de prohibición, en función de qué parámetro se califica este error o ignorancia cuando es invencible o vencible. ¿Quién califica que esta ignorancia es vencible o invencible? Se deja abierta una puerta para que se califique de acuerdo al criterio del que está juzgando, y esto es peligroso en materia penal. Con relación a la responsabilidad de las personas, responsabilidad penal de las personas jurídicas, yo quiero dejar sentado el criterio jurídico como doctora en leyes que mantengo al respecto, siendo que las personas jurídicas son un ente ficticio creado por la ley. Desde mi punto de vista muy particular, considero que un ente ficticio, es decir, un ente creado sencillamente por la ley, tendría responsabilidades civiles, pero no responsabilidades penales. Sin embargo, de ello, en el supuesto no consentido de que se siga tipificando, que se siga poniendo en el Código Penal que una persona jurídica puede tener responsabilidad penal, se debe de normar con mayor claridad el hecho, ya que en el artículo 53 del mismo cuerpo legal dice que la pena es una restricción a la libertad y los derechos. Si la pena es una restricción de la libertad y los derechos y la persona jurídica tiene responsabilidad penal, entonces una persona jurídica, a pesar de que en el artículo 53 se detallan cuáles son los tipos de pena que se le aplican, el artículo 53 que dice acerca de la pena debería especificarse que la responsabilidad de esta pena puede ser la restricción de la libertad o de los derechos, no y de los derechos, porque a una persona jurídica mal se la podría detener. En otro sentido, para seguir fundamentando el tema de las personas jurídicas, en el artículo 71 se habla de que una de las penas que se le podría poner a una persona jurídica es el comiso penal. En una compañía anónima son muchos los socios que forman parte de esta compañía anónima. Y si el gerente o el presidente cometen una arbitrariedad y por esta arbitrariedad se responsabiliza a la compañía, los otros socios que no han cometido este ilícito también estarían siendo víctimas de este comiso penal. En tal razón, yo le pido a los miembros de la comisión de que dejemos mucho más claro este tipo de responsabilidad penal, que no estoy de acuerdo que una persona jurídica tenga responsabilidad penal, sin embargo de ello, en el caso de que así fuera, se debe de especificar con claridad cada una de estas responsabilidades que desde mi punto de vista son civiles y no penales. Con relación al artículo 142, que bastante se ha debatido, que tiene que ver con el aborto,
yo estoy en el lado de acá, soy de izquierda, pero antes de ser de izquierda soy cristiana, creo profundamente en Dios y creo que nadie tiene derecho a interrumpir la vida de nadie. Creo que Dios da la vida y es el único que tiene derecho a quitarla. No estoy bajo ningún punto de vista de acuerdo con que se le quite la vida a un ser inocente, a un ser que no fue quien cometió el ilícito, a un ser que no fue quien cometió la infracción. Estoy completamente de acuerdo en los traumas y en las consecuencias que significarían una violación. Soy mujer y en mi condición de mujer puedo hablar, pero no por ello estaría de acuerdo en que se le quite la vida a un ser inocente, pagando las consecuencias del culpable que fue el violador. Defiendo y defenderé siempre el derecho a la vida. Defiendo y defenderé siempre el derecho de aquel que no puede hablar. Las mujeres podemos hablar, las víctimas de la violación podemos hablar, pero esa vida que está dentro de ese ser no puede defenderse. Y si es necesario levantar la voz por ese ser, lo voy a hacer hoy, mañana y siempre, porque estoy de acuerdo con el derecho a la vida, a pesar de considerarme como una mujer de izquierda. Siempre he dicho, el más grande revolucionario de todos los tiempos fue Jesucristo, porque Él sí vino a hacer una verdadera revolución, y por esa revolución me identifico con el socialismo y me identifico con la izquierda cuando tenemos que repartir lo que tenemos, cuando tenemos que reducir esa brecha que existe entre ricos y pobres, cuando tenemos que asistir a la viuda y al menesteroso, cuando tenemos que hacer políticas públicas que vayan en función de cubrir las necesidades de los más necesitados, de aquellas personas con discapacidad y de los más pobres. Con relación al artículo 235, creo que en debates anteriores se ha tocado el tema, no me fue posible por razones de fuerza mayor estar presente, pero es algo totalmente fuera de contexto y de coherencia que por cortar un árbol, entonces los que siembran balsa o los que siembran cualquier tipo de árbol y lo cortan estarían siendo infractores. Yo creo que ya se debe haber tocado el tema, sin embargo, se debe de rectificar al respecto. Con relación al artículo 405 del Código Penal, le pediría a los miembros de la comisión que de la misma manera como hablamos con claridad qué significa la jurisdicción, también se debe de dar una definición y parámetros en los cuales se debe de basar la competencia. Con relación al artículo 427, que habla de la prescripción del ejercicio de la acción penal, considero que esta prescripción del ejercicio de la acción penal no debería ser en función de la pena, sino del doble de la pena, porque puede haber un infractor de 18 años que haya cometido un delito y prescribe esta acción penal en el doble de la pena. Esta pena puede ser 20 años, más 18 serían 38 años, y en función de eso yo creo que la acción penal debería prescribir en el doble de la pena para que la persona que cometió la infracción, no por el hecho de que prescribe la misma, quede sin tener la posibilidad de ser enjuiciada penalmente. Con relación a lo que habló el asambleísta Cobo, quisiera dejar sentado que no podemos descontextualizar los artículos de ninguna norma legal. Es necesario tener una visión contextualizada. No podemos sacar un numeral de un artículo. El artículo 120 debe de ser leído en todo su contenido para poder hablar al respecto. Y el artículo 120 habla de cuáles son los métodos prohibidos, habla de que no se pueden establecer métodos prohibidos o en conflicto armado prohibidos por el derecho internacional. No podemos estar en contra de eso. Yo creo que el asambleísta Cobo descontextualizó el artículo 120 y en función de eso expuso sus ideas con relación a las Fuerzas Armadas. Pero el momento en que leemos este artículo completo, nos podemos dar cuenta, gracias señor presidente, que no hay ninguna incoherencia en el contenido. En función de ello, dejo sentadas estas observaciones y las demás pertinentes las haré llegar por escrito a la mesa. Muchísimas gracias, señor presidente.